Listo. Buenas noches, estimado docente. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 7. Nuestro proyecto final de la asignatura de análisis y resolución de problemas es la de nutrición infantil, estrategias de intervención comunitaria. Los integrantes de este grupo son José Luis Tomalá, Lorgia Ordóñez, Carmen Villegas, Charles López y quien les habla, Elizabeth Zavala. Siguiente. Ya. La desnutrición infantil en Ecuador. Estrategias de intervención comunitaria. La desnutrición infantil es un reto urgente que afecta el desarrollo físico, cognitivo y social de millones de niños, especialmente de las comunidades vulnerables. Este problema multidimensional causado por la pobreza, el acceso limitado o alimentos nutritivos, la falta de educación y las condiciones deficientes. Promover soluciones sostenibles implica fortalecer la conciencia social y las políticas públicas orientadas a garantizar una nutrición adecuada, equitativa y continua, que asegure a cada niño y niña la posibilidad de desarrollarse plenamente y construir un futuro digno. El objetivo de nuestro trabajo es desarrollar soluciones integrales y sostenibles que involucren a familias, educadores y autoridades locales para mejorar la nutrición y la calidad de vida de nuestros niños. Siguiente, por favor. El reto, combatir la desnutrición infantil. El reto principal es combatir la desnutrición infantil que afecta el desarrollo físico, cognitivo y social de millones de niños en comunidades vulnerables. La intervención debe ser integral y orientada a soluciones sostenibles. Aquí se presentan tres factores, que es la pobreza, el factor multidimensional que limita el acceso a alimentos nutritivos, el acceso limitado, que es la escasez de alimentos nutritivos y una educación nutricional, y la salud deficiente, que son las condiciones de salud precarias que agravan la problemática. Combatir la desnutrición infantil requiere una acción coordinada que trascienda la asistencia alimentaria inmediata y promueva cambios estructurales en los ámbitos económico, educativo y sanitario. Solo mediante políticas públicas sostenibles y acompañadas de la participación activa de la comunidad se podrá garantizar que cada niño y niña crezca con salud, oportunidades y bienestar integral. Siguiente, por favor. Nuestro trabajo, nuestro proyecto está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, ya que son objetivos claves para nosotros para poder tener un impacto transformador y sostenible en la niñez ecuatoriana. El objetivo 2, que es hambre cero, garantice el acceso a una alimentación saludable, nutritiva y suficiente durante todo el año, promoviendo la agricultura sostenible, erradicando la desnutrición en todas las formas, especialmente en los grupos vulnerables. El objetivo de desarrollo número 3 es salud y bienestar, que asegura una vida sana y promover el bienestar, enfocándose en reducir la mortalidad infantil, mejorar la nutrición materna infantil y fortalecer los sistemas de salud para prevenir y tratar enfermedades relacionadas con la desnutrición. Y el objetivo número 4, que es la educación de calidad, que garantiza una educación inclusiva y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje que incluyan educación nutricional y el desarrollo de hábitos saludables desde la primera infancia. A continuación, mi compañero Charles López. Buenas noches. Bueno, a mí me corresponde esta primera parte que es el desafío multidimensional de la desnutrición infantil. La desnutrición infantil es un problema de salud pública muy importante porque no solo afecta el crecimiento físico de los niños, sino también su desarrollo cognitivo, emocional y social. En Ecuador, las causas son diversas. Entre los factores determinantes tenemos el acceso limitado a los alimentos nutritivos y de calidad, la escasa educación nutricional en las familias y la precariedad económica de muchos hogares. Todo esto tiene consecuencias a largo plazo como mayor riesgo de enfermedades, bajo rendimiento escolar y dificultades de aprendizaje y limitadas oportunidades económicas en el futuro. En otras palabras, la desnutrición perpetúa el ciclo de pobreza y vulnerabilidad. La siguiente, por favor, compañero. Metodología Daisy 3D. El doble diamante. Esta metodología se representa con el modelo de doble diamante, que tiene cuatro fases principales. Descubrir, entender la naturaleza del problema, definir, determinar el área específica en la que se va a trabajar, desarrollar, proponer posibles soluciones, entregar, aplicar las soluciones que funcionen realmente. En nuestro caso, aplicamos esta metodología para comprender la situación nutricional infantil en el país y luego diseñar estrategias efectivas. La siguiente. Bueno, fase 1.
investigar el contexto y datos claves en el Ecuador. En la primera fase analizamos datos sobre la situación actual de la nutrición infantil en Ecuador. Los resultados muestran una doble carga nutricional, es decir, que existen tanto niños con desnutrición como niños con sobrepeso. El 27,2% de los niños menores de 12 años sufren desnutrición crónica. El 18% presenta sobrepeso u obesidad infantil. Además, los niños con deficiencia nutricional tienen hasta un 40% menos de rendimiento escolar. Esto se basa en las bases de las entrevistas que realizamos. La siguiente, compañero. En este mapa de actores podemos ver las personas o grupos que participan directa o indirectamente en nuestro proyecto educativo. Bueno, lo hemos organizado según su nivel de implicación en el proceso. Em, los actores primarios en el círculo morado, como pueden ver, son los estudiantes docentes. Y los actores secundarios, los directivos de la institución y estudiantes de la carrera. A continuación, mi compañera Carmen sigue con la exposición. Bueno, la fase 2, que es la fase de empatizar. En la fase de empatizar se centró en comprender las barreras motivacionales de los actores claves, en este caso los estudiantes, padres y docentes. Las entrevistas revelaron que el problema no es solo económico, sino de educación alimentaria. El mapa de empatía muestra que los estudiantes no solo necesitan información sobre nutrición, sino también motivación, acompañamiento y ejemplos concretos. Ellos son receptivos al cambio cuando comprenden el beneficio personal. A más energía, mejor rendimiento. Por lo tanto, se deben involucrar activamente en el proceso educativo, sembrando, experimentando y compartiendo. En este enfoque empático, ayuda a entender que detrás de cada estudiante hay una historia, una cultura y una realidad económica distinta. Por lo que el diseño de la propuesta debe ser inclusivo, dinámico y adaptado al contexto. Tenemos los mapas de empatía. Con el mapa de empatía de padres de familia se mencionan los problemas económicos, la falta de tiempo y desconocimiento sobre menú balanceados. El INSAIN necesita orientación práctica y recetas económicas de los productos locales. Los docentes reconocen la relación entre nutrición y bajo rendimiento. En el INSAIN requiere apoyo institucional y materiales didácticos para integrar la educación nutricional al currículo. Y en el mapa de empatía de los estudiantes nos muestra el interés en aprender sobre la nutrición de forma lúdica. El INSAIN aquí nos indica que las actividades dinámicas como talleres de cocina o huertos escolares son estrategias efectivas. El análisis de empatía afirma que las soluciones deben ser inclusivas, dinámicas y adaptadas al contexto, yendo más allá de la entrega de alimentos para educar y generar sentido de pertenencia comunitaria. En la fase 3, que es la definición del problema, tenemos que el análisis del contexto se considera que la desnutrición infantil es un problema social y educativo que afecta a la niñez ecuatoriana, especialmente en el sector rural y urbano, marginal. Las condiciones económicas, la falta de conocimiento alimentario y los hábitos familiares inadecuados repercuten directamente en el crecimiento y aprendizaje de los estudiantes. Aquí tenemos la técnica de Satura y Agrupa, en el cual se pudieron sacar 5 clústeres. Cada clúster tiene una etapa del Satura y Agrupa. El clúster 1, que es el efecto de la mala alimentación, nos indica que la mala alimentación deficiente limita el potencial académico y físico del infante. En el clúster 2, que son las carencias familiares educativas, el insight encontrado nos indica que la educación alimentaria y familiar es clave para prevenir la desnutrición. El clúster 3, que es las condiciones socioeconómicas y recursos locales, nos indica el insight que promover el uso de productos autóctonos puede mejorar la alimentación infantil. En el clúster 4, que lo nombramos como el rol de la escuela y la comunidad educativa, el insight encontrado nos indica que integrar la nutrición al currículum escolar fortalecería hábitos saludables. Y en el clúster 5, las propuestas innovadoras y sostenibles, el insight encontrado nos indica que las soluciones creativas deben integrar la educación, tecnología y comunidad.
Lo común es que los diferentes grupos de información analizados reflejan una estrecha relación entre la mala alimentación infantil y el bajo rendimiento académico. El punto de vista, la educación nos indica que la educación es la clave. Tras el análisis se concluye que la raíz del problema es educativa y cultural y no solo económica. Esto lleva a nuestro punto de vista central, que son los padres de familia, docentes y estudiantes. Ellos necesitan comprender y aplicar prácticas de alimentación saludable que favorezcan el desarrollo físico y cognitivo, emocional en los niños, porque la falta de educación alimentaria ha generado un círculo de desinformación que impide la adopción de hábitos saludables sostenibles. A partir de este panorama se concluye que los actores del entorno necesitan favorecer su educación alimentaria y nutricional mediante estrategias pedagógicas, talleres y programas comunitarios innovadores. Todo esto promueve las alimentaciones equilibradas. A continuación, nuestro compañero José Tomalá. ¿Qué tal, compañeros? Profesor, buenas noches. En este caso tenemos la siguiente diapositiva que habla sobre las metas del proyecto. Como podemos darnos cuenta a través de las diferentes técnicas que se han utilizado durante esta entrevista, nos podemos dar cuenta que se dio, perdón, que el impacto cuantificable de este proyecto busca generar un cambio medible y sostenible en la comunidad educativa. Se establecen unidades de medida para evaluar objetivamente los avances y demostrar el impacto real del design thinking. Esta técnica que permite tener las cuatro fases nos da como aporte de que un 40% tiene conocimiento acerca de la nutrición, otro 40% acerca del consumo saludable, un 60% sobre la participación familiar y un 90% sobre la motivación estudiantil. Cada uno de estos fue dando un aumento e incremento y un crecimiento esperados a la alimentación equilibrada. La articulación de la escuela, la familia y los centros de salud buscan fortalecer en un 300% promoviendo un enfoque humanista, educativo y sostenible. En la fase 4, que es sobre la ideación, mediante las diferentes técnicas de ideación se generaron propuestas centradas en el usuario para transformar la mala alimentación en hábitos positivos. Se priorizaron ideas de alto impacto de viabilidad. En el caso 1 tenemos un un recetario interactivo que habla sobre la creación de un recetario digital y físico con alimentos locales y económicos que le van a dar un alto impacto con una dificultad media. En la idea número 2 habla sobre huertos comunitarios y escolares que nos van a permitir una implementación de huertos para fomentar la soberanía alimentaria y la valoración de productos naturales de impacto alto o dificultad alta. En la idea número 3 habla sobre los talleres de cocina práctica, que nos va a permitir dar sesiones para padres y estudiantes sobre la preparación de menús nutritivos y atractivos. Y la campaña número 4, la idea número 4 que tiene que ver sobre una campaña de Nutrivida escolar. Va a permitir sensibilizar sobre la importancia de un desayuno proteico para el rendimiento escolar. La idea innovadora seleccionada para prototipar fue el recetario interactivo digital y físico por su potencial para educar a gran escala y su aplicabilidad en el hogar. Aplicabilidad en el hogar. Dentro del design thinking también podemos darnos cuenta nosotros que cómo afecta la mala nutrición a los niños en su rendimiento escolar. Hemos sacado diferentes ideas a través de estos sombreros que nos van a permitir a nosotros que estas ideas negativas, que las iremos transformando en positivas, en las ideas innovadoras y creativas, también forman parte de esa fase del idear. Con este conjunto de ideas nos direccionamos a la construcción de el punto de vista que son nuestros que es la parte fundamental, perdón, de la finalización del problema, planteando el inicio, cómo la mala alimentación repercute en un bajo rendimiento escolar. También podemos darnos cuenta que hemos sacado y aplicado una brainstorm que habla sobre una lluvia de ideas sobre el proyecto de Nutrivida escolar. Estos se enfocan en tres pilares fundamentales que tienen que ver con el ámbito educativo de la escuela y docentes, el ámbito familiar, padres y hogar, y el ámbito comunitario sostenible sobre el alto impacto, ¿verdad? Cada uno de ellos genera grandes expectativas como promover, vincular y fomentar, enseñar, brindar, fortalecer y medir e incentivar justamente lo que es este proyecto.
En la fase 5 y 6, que ya habla sobre prototipar y validar, el prototipo que es el kit del chef mini nutritivo, el prototipo se enfoca en hacer la nutrición práctica y divertida para los estudiantes. Consiste en un taller de snack saludable sin cocina, utilizando ingredientes locales y de bajo costo, guiando por una ficha sobre la receta ilustrada. Como podemos dar cuenta, en el lado derecho tenemos un prototipo de un niño sano y fuerte. La validación de estudiantes se utilizó la técnica de la observación y preguntas directas. El criterio del éxito fue la tasa de aceptación de un 70% en los estudiantes, que estos deben de encontrar el snack rico y querer replicarlo, ya sea en casa o en su entorno. Dentro de los docentes también pudimos darnos cuenta que se aplicó un cuestionario de viabilidad para asegurar que la actividad sea fácil de integrar en el currículo y segura para calificar de un nivel de 4 o 5 con la oficialidad de la integración. Este prototipo busca que los niños comprendan que su organismo necesita nutrientes adecuados y que los alimentos locales y sanos son mejores que los ultraprocesados, mejorando su estado físico y anímico. A continuación, mi compañera Lorgia. Gracias, compañero. Me ha tocado a mí las conclusiones donde hablamos la educación como pilar de la solución. La desnutrición infantil en Ecuador es una expresión de desigualdades estructurales. Combatirla requiere una respuesta pedagógica integral y la colaboración de todos los actores. ¿Quiénes son los actores? Aquí entran padres de familia, madres de familia, estudiantes y el docente, por supuesto. Causas estructurales. La educación se relaciona con la pobreza, la falta de acceso a alimentos nutritivos y las brechas en servicios básicos. La escuela debe ser un espacio de análisis crítico. Esto quiere decir que dentro de la escuela debe haber alguien que se centre en lo que son estas causas estructurales que conllevan a la desnutrición infantil de nuestros estudiantes. El impacto integral. Las consecuencias van más allá del déficit físico, afectando la atención, el aprendizaje y el desarrollo emocional. El docente debe identificar señales tempranas. Un docente identifica un caso de esto como desnutrición infantil cuando el niño duerme, el niño no está atento a la clase cuando el docente está impartiendo su conocimiento. El rol del docente. El maestro es un agente de cambio, clave para orientar a las familias y coordinar con instituciones de salud. La formación docente debe incluir nutrición y desarrollo comunitario. Claro, el rol del docente es muy importante, ya que si él detecta niños con desnutrición dentro de su aula, él debe acudir a un centro de salud más cercano para que nos ayuden para detectar esos casos y nos ayuden con una nutrición balanceada. Las estrategias comunitarias. La articulación entre escuelas, familias y gobiernos locales es vital. Programas con huertos escolares y ferias promueven la autosuficiencia y el desarrollo local. Esto quiere decir que dentro de las comunidades es muy bueno que tengan un huerto familiar, porque hay muchas casas que no tienen ese desayuno, ese almuerzo, y con un huerto familiar pueden ayudar a dichas familias que necesitan de ellos. Pilar fundamental. La educación consciente, inclusiva y participativa es la única vía sostenible para erradicar la desnutrición, rompiendo el ciclo de pobreza y malnutrición. En conclusión de todo esto, eh, el proyecto NutriVida, al enfocarse en la educación práctica integral y en la colaboración entre escuela, familia y comunidad, sienta las bases para mitigar las desigualdades estructurales, transformando la salud de los niños de manera sostenible. Eso quiere decir que es un enfoque que debe ser económicamente viable para las familias, priorizando el uso de ingredientes baratos y accesibles. Eso en cuanto a nuestro proyecto de desnutrición infantil. Gracias, compañeros.